estar hablando acerca del Paris Saint-Germain brasileño. Está más que claro que el fútbol brasileño ha sacado una diferencia en cuanto a calidad futbolística, en cuanto a calidad de jugadores con respecto a todos los demás países sudamericanos, que es abismal. 9 de los 10 equipos más caros son brasileños, sacando a River Plate de Argentina, que es el único que se puede meter en esa discusión, estando por encima de varios de ellos. Es más, es el tercer equipo más caro de la Copa. Los otros 9 son todos brasileños, y cualquier equipo colombiano, uruguayo, ecuatoriano, paraguayo no está ni cerca, ni se puede asomar a los valores que tiene hasta el equipo más barato dentro de Brasil. A 1xBet é patrocinadora deste vídeo, uma empresa global bookmaker, coopera com Barcelona e outros times de futebol. Eles fornecem grandes ganhos, pagamentos rápidos e este é o mais confiável bookmaker. A aposta não só em esportes, mas também em e-esporte. Brasileirão, Liga dos Campeões e várias outras ligas já estão na linha da 1xBet. Primeiro, inscreva-se. Segundo, faça o depósito. E em terceiro, use o meu código promocional e obtenha a dobra do seu depósito. Se você depositar R$50, usando o meu código, terá 100 no primeiro depósito. Bônus de até R$1.560. Ao clicar no link do comentário fixado, você apoia meu canal. Isso me dá a oportunidade de fazer mais vídeos para você. Clique no link, cadastre-se e faça seu palpite para o vencedor. Vamos a estar hablando acerca del Paris Saint-Germain brasileño. Seguramente por la miniatura muchos se imaginarán de qué club estoy hablando, y voy a estar contando un poco acerca de hoy en día lo que es este equipo, el dinero que tiene, y lo más importante de todo es de dónde saca esa diferencia monetaria que hace que inclusive dentro del fútbol brasileño, que como sabemos está a años luz del resto de los países sudamericanos, pueda sacar diferencia económica. Está más que claro que el fútbol brasileño ha sacado una diferencia en cuanto a calidad futbolística, en cuanto a calidad de jugadores con respecto a todos los demás países sudamericanos, que es abismal. Estamos hablando que está muy por encima inclusive de la Liga Argentina, que muchas veces era la que le peleaba mano a mano. Acá hay muchísimas razones, pero claramente el factor económico es el que termina predominando. Hablo tanto a nivel futbolístico, la cantidad de ingresos televisivos que tienen, y sobre todo también en cuanto a nivel país, con una economía mucho más estructurada y mucho más sólida. Esto hace que todos los equipos puedan tener un pasar económico más importante, lo que hace que evidentemente se puedan reforzar con mejores jugadores y mantener también las grandes joyas que tienen. Estamos hablando, por ejemplo, que en la actual Copa Libertadores de este año 2024, 9 de los 10 equipos más caros son brasileños, sacando a River Plate de Argentina, que es el único que se puede meter en esa discusión, estando por encima de varios de ellos. Es más, es el tercer equipo más caro de la Copa. Los otros 9 son todos brasileños, y cualquier equipo colombiano, uruguayo, ecuatoriano, paraguayo no está ni cerca, ni se puede asomar a los valores que tiene hasta el equipo más barato dentro de Brasil. Sin embargo, inclusive dentro de Brasil hay un equipo que saca una diferencia abismal con respecto al resto, y hablo sobre todo en cuanto a lo que tiene que ver con la valoración de plantilla y la calidad individual, no tanto dentro del juego colectivo, que ahí quizás es mucho más parejo. Y el equipo al cual me refiero, y no es solamente este año, es el caso de Flamengo. Y aclaro esto porque no es que esta temporada Flamengo ha sacado una diferencia abismal. Hace varios años, ya me animaría a decir hace por lo menos 5, que Flamengo tiene un poderío económico que no cuentan todos los equipos de Brasil. Para ponerles un ejemplo claro, en cuanto a las valoraciones de Transfer Market que muchas veces usamos en el canal para tener un parámetro de los valores, Flamengo es el equipo más caro no solamente de Brasil, sino de toda América Latina. Tiene un valor cercano a los 195 millones de euros. Salvo Palmeiras, que está bastante cerca, con un valor de 190, pero claro, con gran mayoría de futbolistas formados en el club, con muchas joyitas como Estevao, que tienen un valor muy importante por su juventud. La realidad es que el resto de los equipos está lejísimos. Por ejemplo, Botafogo, que sería el tercero más caro de Brasil, tiene un valor de 111 millones, casi la mitad. Pero claro, acá está la diferencia. Flamengo tiene un valor muy importante gracias a los jugadores que ha ido fichando. Palmeiras, que está bastante cerca de los valores de Flamengo, se basa prácticamente en muchos jugadores que son salidos de la cantera. Y hay un ejemplo también muy interesante para que entiendan esto. De los 15 fichajes más caros de la historia del fútbol brasileño, es decir, las compras más importantes que han realizado clubes del fútbol de Brasil, 9 de ellas son de Flamengo.
Salvo por ejemplo el caso de Thiago Almada y de Luis Enrique, que fueron fichados esta última temporada por Botafogo, que tienen un valor importante, de 19 millones y medio y de 16 millones respectivamente, y salvo quizás el caso de Corinthians hace muchos años cuando compró a Carlos Tevez o a Alexandre Pato, el resto de las transferencias son todas de Flamengo. Estamos hablando de Gabriel Barbosa 17 millones y medio, de Gerson 15 millones, de Arrascaeta 15 millones, de La Cruz 14 millones, Pedro 14 millones. Son muchos los fichajes que ha realizado Flamengo y que son de los más importantes de la historia de Brasil. Y quizás hoy en día el único que se podría equiparar un poco en ese gasto es Botafogo. Pero Botafogo tiene detrás un grupo empresario muy importante liderado por John Textor que tiene equipos como el Crystal Palace o el Lyon. En el caso de Flamengo no tiene ningún grupo empresario. Es simplemente por los activos propios que ha generado y su forma de organizar el club que ha logrado tener uno de los planteles más costosos de todo el continente. Hoy en día si nos ponemos a analizar, tiene a Pedro, uno de los delanteros que hasta hace muy poco tiempo era convocado a la selección brasileña, y como recambio está Gabigol, que es cierto, ha bajado su nivel, ha tenido problemas de sanciones por doping, pero sigue siendo un jugador muy importante. Tiene una mitad de la cancha que si no es la mejor de todo el continente, pega en el palo. De La Cruz y de Arrascaeta, ambos de selección uruguaya, y Gerson también, un futbolista importante dentro de Brasil. Muchos jugadores con pasado europeo, tiene a Everton, tiene a Michael, tiene a Eric Pulgar, tiene a Luis Araujo, tiene a David Luiz, realmente tiene un plantel inmediable y no para además de hacer contrataciones importantes. En estos últimos días se han confirmado dos fichajes. Por un lado ha llegado Alexandro, el histórico lateral izquierdo de la Juventus, que llega en condición de libre y va a ser una opción también en ese sector del campo. Pero el que más sorprende sin duda es el fichaje del joven argentino Carlos Alcaraz, que hace 2 temporadas atrás era vendido al Southampton en cerca de 14 millones de dólares y después de pasar por el fútbol inglés, por la Juventus, el Flamengo ha pagado 19 millones de dólares, lo cual lo convierte en el segundo fichaje más caro de la historia del fútbol brasileño y en el más caro de la historia de Flamengo. Pero la historia no termina ahí, valga la redundancia, porque hoy en día se sigue hablando de fichajes que va a realizar o que estarían muy cerca y que evidentemente tendrían que ser una erogación económica muy importante. Se habla por ejemplo de Gonzalo Plata, el extremo ecuatoriano que está en el fútbol de Qatar, y sobre todo se habla y mucho de la contratación de Memphis Depay, un jugador que todos conocemos de Países Bajos, con pasado en Barcelona, en Manchester United y de pasado reciente del Atlético de Madrid, que si bien es cierto llegaría en condición de libre, tendría uno de los salarios más altos de todo el continente. Se estima que Flamengo factura cerca de 200 millones de dólares al año, que en el marco del fútbol sudamericano es una locura absoluta. Al club carioca realmente le llueven los patrocinadores. Tiene aproximadamente 8 distintos a lo largo de todo el uniforme, tanto camiseta como también en el pantalón, pero se estima que tiene más de 30 que están asociados a toda la empresa. Y es que claro, vincularse a Flamengo te da una llave dentro de Brasil que ningún otro equipo te puede dar, o muy pocos lo pueden hacer, y es acceder a 40 millones de aficionados solamente en Brasil. Para que se hagan una idea, es como si toda la población de España fuera simplemente hincha de Barcelona o Real Madrid. Además, también cuenta con una gran cantera, lo cual evidentemente le ha servido para vender jugadores a valores muy altos. Lucas Paquetá en más de 30 millones, Reinier en más de 30 millones, o la venta de Vinicius al Real Madrid en casi 45 millones de euros. Estamos hablando de que tiene una economía muy marcada y un ecosistema de ingresos que lo han llevado a justamente tener grandes ingresos. 30% vienen de los patrocinios y de las licencias, cerca del 20% viene de los socios, que como les comentaba son muchísimos en Brasil, y otros 20 vienen tanto de la venta de los jugadores y el 30% restante de los derechos de transmisión, que no es un punto menor. Tengamos en cuenta que en Brasil los derechos televisivos son altísimos, todos los equipos cobran mucho, pero sobre todo los equipos con más fanáticos, los equipos que mayor rating generan, cobran más dinero todavía, y Flamengo en Brasil es el equipo con mayor cantidad de aficionados. Tiene además muchísimas otras empresas que son satélites del club y que sirven para generar ingresos. Venden casi 2 millones de camisetas al año, una locura absoluta. Además tiene más de 170 tiendas repartidas a lo largo de Brasil con todo el merchandising del club. Tengamos en cuenta que también tiene hasta su propia telefonía e inclusive han fundado su propia servicio de streaming y también banco digital para que los fanáticos puedan depositar su dinero ahí. Todo esto ha generado o genera semana a semana, mes a mes y al final del año, muchísimos ingresos que han llevado al club a tener, evidentemente, como les digo, 200 millones en facturación a lo largo del año, lo que lleva a que puedan mantener al club y evidentemente gastar lo que gastan. Pessoal, e como ele falou aí, né,
Dos 10 clubes aí mais ricos da América do Sul, 9 são brasileiros. Só o River chega ali, né, próximo dos clubes mais ricos do Brasil. E o Flamengo também aí fatura muito aí, mais de 1 bilhão por ano de receita, né? Receita e compra de jogadores, etc. E é isso aí, pessoal. Se você gostou do vídeo, se inscreve aí no canal. Tamo juntos e até a próxima. Hasta en refuerzos.